El día de ayer Bitcoin cierra claramente por debajo de los mínimos anteriores, provocando que estemos a tan solo 15 horas de confirmar esa ruptura y con lo cual de dar paso a un movimiento bajista mayor o por el contrario de revertir la situación y volver a estar en disposición de atacar los $72.000 por Bitcoin. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré qué podemos esperar de cada uno de estos escenarios. Bueno, muy rápidamente, antes de analizar la última hora de Bitcoin para tratar esos posibles escenarios en los cuales podemos empezar a convivir por primera vez desde hace muchísimas semanas, incluso meses, vamos a tratar la última hora de lo que ocurrió ayer en cuanto a la comparecencia de Jerome Powell, las minutas del FOMC, etcétera, etcétera. Lo voy a tratar muy por encima, solamente a modo de resumen, ya que pues a través de mi Telegram justamente ayer ya hice un comunicado. Entonces, Jerome Powell dejó claro que la inflación, pues literalmente se les ha ido de las manos, ya que no esperaban este escenario de tanta dificultad. Recordad que están totalmente comprometidos en que la inflación baje al 2% y se ha encallado ahí por alrededor del 3%. Es algo que no esperaban. Comentan que el mercado laboral, y ahora hablaremos de ello, aún está fuerte, ya que hay más oferta que demanda. Esto es algo que se puede medir fácilmente, también lo mediremos a través de esta métrica de división muy sencilla, ya lo veréis, pero están preparados para actuar en el caso de que el mercado laboral se debilite. Sabemos que justamente mañana, además lo trataremos luego, vamos a tener la tasa de desempleo en Estados Unidos. Se espera que se mantenga al 3,8%. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. Se espera que esa tasa de desempleo se mantenga en el 3,8%, pero ya hemos visto ciertas sorpresas en los últimos datos del desempleo que no han sido precisamente favorables. También admiten que necesitarán más tiempo para asegurarse de que la inflación llega al 2% y que dejarán los tipos de interés en el punto actual el tiempo que sea necesario. Actualmente se valora que los tipos de interés, y esto ha vuelto a evolucionar, se reduzcan a partir de noviembre. Noviembre de este año 2024 es cuando se espera que se bajen de la tasa de 5,25-5,50 a 5,25. Recordad que en una primera instancia se esperaba que en el mes de febrero o marzo ya estuvieran esos tipos de interés reducidos, pero a raíz de justamente estos datos donde la inflación se ha medio encallado sobre el 3%, Jerome Powell ha dicho en múltiples ocasiones que van a hacer todo lo posible para reducirla al 2, y para reducirla al 2, una de las medidas más habituales es tener los tipos de interés elevados. Pues pasamos de marzo y hemos ido bajando, 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 y ahora ya nos plantamos en noviembre, que es cuando ahora mismo, después de los comunicados y la rueda de prensa de ayer, se espera que esos tipos de interés se reduzcan. ¿Va a ser en noviembre? Pues sinceramente no lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que no lo sabe ni el propio Jerome Powell, pero me da a mí la sensación de que puede ser un poco antes. Simplemente porque, y ahora ya entramos en materia de lo que nos espera a partir de ahora, porque la tasa de desempleo cada vez está más elevada. La tenemos al 3,8%, pero cada vez es un dato que va subiendo y va subiendo. De hecho, lo podemos poner aquí encima de este gráfico diario de Bitcoin mismamente. Hacemos así y lo vamos a poner encima. A ver, este no es, este es. Si ponemos la tasa de desempleo encima del gráfico de Bitcoin, mismamente nos damos cuenta de que la tasa de desempleo, pues recientemente está haciendo máximos y mínimos crecientes. Es esta línea de color naranja. Y en Bitcoin no lo podemos ver porque no tenemos tanta data, pero en el SP500, por ejemplo, si ponemos la tasa de desempleo encima del gráfico, nos damos cuenta que cuando la tasa de desempleo sube, entramos en momentos de caídas importantes. La tasa de desempleo sube, caídas importantes. La tasa de desempleo sube. Pues si sigue ascendiendo esta tasa de desempleo, vamos a encontrarnos en un escenario de caídas importantes. No por capricho, sino por regla de tres. Es pura lógica. Pues bien, el mantener los tipos de interés elevados perjudica la salud económica de las personas de a pie, pero también de las empresas. Y si la empresa tiene problemas económicos, se va a poner a despedir. Entonces, ¿qué es lo que comenta Jerome Powell? Comenta que de momento no están preocupados, están preparados para actuar, pero no están preocupados porque
comentan abiertamente de que esa parte de ofertas de empleo supera la demanda. Y esto lo podemos medir con una división muy sencilla y es dividiendo job openings entre un employment level. ¿Qué son los job openings? Son las ofertas de empleo, es decir, la cantidad total de vacantes de empleo no cubiertas. ¿Qué es el unemployment level? Perdón, es el nivel de desempleo. O sea, que mide las personas actualmente desempleadas en los Estados Unidos, en este caso. ¿Qué pasa si dividimos job openings entre un employment level? Pues vamos a quitar de aquí job openings, vamos a quitar un employment level y nos quedamos con esta fórmula de color verde y lo de color amarillo es el gráfico del SP500. Pues, ¿qué ocurre si dividimos esto? Nos damos cuenta que dividiendo una cosa entre la otra nos da un número. Ese número son los puestos de trabajo vacantes por persona sin trabajo. Es decir, hubo un momento en marzo del año 2022 que fue el máximo donde había 2 puestos de trabajo vacantes por una persona buscando empleo. Como veis, es una métrica tremendamente elevada. Y si ponemos el SP500 encima de la mesa, nos damos cuenta que no es tampoco lo habitual. Estamos literalmente en máximos históricos desde el año 2000 en esta tasa de puestos de empleo opcionales por persona vacante. Y ahora justamente estamos reduciendo eso. Pero claro, en momentos de caídas, en momentos de movimientos bajistas claros, nos hemos ido pues prácticamente por debajo de 1 en todos los momentos. Aquí tenemos justamente 0,70 y pico y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, hasta que hay un momento en el que hay una crisis tan grande que hay 0,15 puestos de trabajo por persona buscando trabajo. Esto es una barbaridad, no es lo normal, pero es que tampoco es lo normal llegar a 2 puestos de trabajo vacantes por persona buscando trabajo. Hay una sobrepoblación en este caso de empleos. Pues bien, es cierto lo que dice Jerome Powell, ahora mismo no hay ningún problema, es más allá de este ritmo bajista de esta métrica que hemos calculado, seguimos muy por encima de pues, ciertos momentos de la historia donde hemos estado en tendencias bajistas o incluso en tendencias alcistas. Aquí, en todo el año 2003, 4, 5, 6, hasta el año 2007 incluso, la tendencia fue claramente alcista, pero llegamos como mucho a 0,737 puestos de empleo por persona buscando trabajo. Entonces, esto es la situación actual de esta fórmula y podemos ver que lo que dice Jerome Powell es correcto, pero claro, estamos entrando en una dinámica donde el desempleo cada vez sube con más fuerza y esto puede generar esa controversia donde vayamos reduciendo cada vez más esta tesitura y esta división, pues cada vez entre y se forme un movimiento exponencial bajista que pase de un momento a otro a un punto ya un poco más crítico, ¿no? Claro, el tema ahora mismo, más allá de lo que ocurrió en cuanto a las noticias de última hora ayer en Estados Unidos y dejando eso ya de lado y centrándonos en Bitcoin, es que justamente ayer confirmamos esa ruptura. Confirmamos el cierre, mejor dicho. Ahora ya hemos formado el cierre y tenemos pues esas 15, 16 horas, y van a ir restando, evidentemente. Tenemos el día de hoy, jueves, para ver si realmente esta ruptura es una ruptura verídica y con lo cual damos paso a un movimiento bajista mayor, o si por el contrario lo que ocurre es que se confirma una falsa ruptura y el precio vuelve a atacar la parte superior. Esto es literalmente lo que ya hemos comentado en otras ocasiones que ocurrió pues en enero del año 2024, cuando el precio rompió claramente los mínimos anteriores, los 40.000, 41.000, 4.100, o sea, 40.100, 40.200, perdón, y lo que ocurrió la vela siguiente, el día siguiente, fue una falta de confirmación. Aquí lo tenemos. El precio parecía durante gran parte del día que iba a continuar, pero se dio la vuelta y el mercado, pues, remontó, ¿no? ¿Puede ocurrir lo mismo? Claro, tenemos que esperar a lo que ocurra durante el día de hoy. Si el día de hoy es rojo, ¿significa ya que hemos confirmado esto y que nos vamos a los 43.000? La respuesta es no. Tenemos que
entender que se le da continuidad a este movimiento. Puede ser rojo, pero puede ser una vela de desaceleración, de freno. Pensad que ya hemos hecho lo más difícil. Lo más difícil en este tipo de situaciones es la ruptura del nivel. Una vez rompes el nivel, todas las fuerzas que por manipulación, por interés, por estrategia, por DCA, por lo que sea, me da igual, están comprando en esta zona, donde hay evidentemente más compradores que vendedores, por eso el precio sube y rebota, pues cuando rompes, como que ya vences a todas estas personas, entidades, empresas o cuentas. Con lo que ya tienes, en pocas palabras, vía libre para formar ese movimiento sin que nada te moleste. ¿Hasta dónde? Pues históricamente hablando, se suelen llegar hasta los anteriores niveles de soporte, medias móviles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son zonas donde convergen diferentes tipos de estrategias. Pues si hay una zona de soporte, por ejemplo, en los 52.000, me lo invento, ¿qué ocurre? Que nuevamente hay muchas estrategias, fondos, estrategias de trading, de inversión de todo tipo, que aquí compran. Entonces, nueva batalla. ¿Qué ganan, los compradores o los vendedores? Pues yo qué sé, ya se ve, ya se verá. Pero como que desde el momento en el que rompes un nivel hasta el siguiente nivel, hay como esa vía libre. Simplemente porque, sí, obvio, hay gente que va haciendo DCA en todo el transcurso de un movimiento bajista, pero donde se unen más elementos y estrategias distintas es en niveles importantes o en niveles concretos. Yo, personalmente, a mí me da igual lo que ocurra en todo este transcurso desde los 60.000 hasta los 52.000. Pero si en los 52.000 hay una zona de soporte, yo personalmente tengo estrategias de trading que voy a aplicar en esos niveles de soporte. Así que yo voy a estar comprando para buscar pullbacks, dobles suelos, lo que sea. Entonces, esto es el motivo por el cual lo difícil ya está hecho. Así que todo lo que no sea, y lo hemos comentado muchas veces, caer con fuerza es un problema para este movimiento bajista. Y esto ha ocurrido durante todo este mercado muchas veces. Hemos tenido muchas tesituras. Fijaros qué es lo que ocurrió en marzo del año 2023. El precio rompe claramente los mínimos anteriores. Ahí lo tenemos. Una vela tremendamente bajista del 6,24%. Obvio, rompimos. ¿Qué pasó a la vela siguiente? ¿Confirmó? No. ¿Fue una vela roja? Sí. ¿Pero fue una vela de continuación? No. Fue una vela de desaceleración, de freno. Reacción para arriba. Esto es así. ¿Qué es lo que ocurrió más tarde? Y en este caso, al revés. ¿Rompimos los máximos anteriores? Sí, este nivel de aquí de los 29.000, 29.100 aproximadamente. Rompimos, confirmamos incluso, pero ¿qué es lo que ocurrió? Esto en un gráfico diario no se ve bien, pero yo me imagino que en 4 horas y en 1 hora, por ejemplo, será una especie de canal. Vamos a ponerlo 4 horas mejor. Tenemos esta especie de canal de movimiento ascendente hasta los máximos. Es decir, rompíamos y continuamos con fuerza. Continuar sí que continuamos, pero con fuerza no, porque esto es un patrón de canal, que es un patrón de reversión. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, es que el precio se volvió a meter para adentro. Quiero decir, el tema no es el qué, nuevamente, y todo reside en lo mismo. El tema es el cómo suceden las cosas. Por eso, la regla número 1 es romper, cerrar y confirmar. Hemos roto, hemos cerrado, no hemos confirmado. ¿Confirmar es una vela roja? No, eso es el qué. El cómo es cómo se forma esa vela roja, cómo se forma lo que está ocurriendo ahora, cómo se forman los siguientes días. Porque cuando tú rompes una zona, escapas con fuerza, escapas con fuerza, escapas con fuerza. ¿Cómo se formó este movimiento a la baja? En forma de cuña. Pues no podemos, ahora evidentemente estamos cayendo con fuerza, la vela de ayer y la de antes de ayer son velas con fuerza, pero son velas que nos han llevado a la ruptura y al cierre. No nos han llevado a la confirmación. Así que nuestro trabajo ahora mismo es estar muy pendientes. En el caso de que esto se confirme, ¿significa que tenemos que seguir cayendo? No, lo habitual es que se formen ciertas estructuras de testeo. Hasta ahora, el nivel de los 60.460... A ver... Sí, 60.400, 62.000 aproximadamente, esa zona amplia ha sido una zona de soporte importante.
un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques y al quinto toque lo hemos roto. Pues es muy habitual que independientemente de que esto se pueda confirmar y romper y nos planteemos a los 53.000, el precio pueda atacar esa zona. Quiero decir, esto ya lo iremos analizando, obviamente, pero me voy anticipando a las estructuras que podríamos ver y a las diferentes variables que tiene esta ruptura y confirmación o no confirmación. ¿Ok? Es importante entender eso. Y es importante entender que no se puede determinar y dictaminar sentencia respecto a lo que va a hacer Bitcoin, porque no sabemos lo que va a hacer Bitcoin. Sabemos lo que ocurre una vez se confirme esto, pero luego tenemos que ver cómo se forma eso que está ocurriendo. ¿Cómo se forma esto? ¿Por qué? Pues porque en el cómo se forme esto residirá la respuesta a si seguiremos cayendo o si por el contrario será un pequeño pullback para volver a atacar ciertos niveles. El ejemplo puede ser, pues, aquí. Durante enero del año 2021 sabíamos, incluso antes, enero, febrero, marzo del año 2021, abril, sabíamos que podíamos seguir haciendo máximos crecientes, máximos históricos, sí. Igual que aquí sabemos que podemos seguir formando mínimos decrecientes, vale, lo sabemos, pero hasta que no ves el cómo, no sabes si esos máximos crecientes, que es lo que ocurrió en este momento, simplemente eran una especie de estructura de desaceleración para dar paso a un movimiento bajista, impulso, pullback y continuación. Pues aquí lo mismo. Hasta que no veamos el cómo se forman estos niveles, ¿hablamos de atacar la media móvil de 8? Sí. ¿Hablamos de romperla? Sí. ¿Hablamos de atacar la bull market support band? Sí. Pero no podemos en ningún momento definir y determinar qué va a ocurrir dictando sentencia, porque hasta que no ves el cómo, no puedes. ¿Hablamos de un movimiento similar en 2019? Sí. Pero hasta que no ves el cómo, no puedes determinar. Si rompemos la bull market support band, como ocurrió en 2019, lo más probable es que nos metamos en un lío que pues desarrolle un pullback mucho mayor y mucho más duradero y que se alargue incluso 200 días, como estuvimos comentando el otro día, justamente a principios de esta semana, el lunes. Pero hasta que no se vea el cómo se van formando esos movimientos, no podemos determinar si van a tener progresión o si simplemente son un pequeño movimiento bajista para dar esa continuación al alza. En el caso de que no se confirme, ¿qué podemos esperar? Pues vuelta a por lo menos los 63.000, 64.000, sin ninguna duda. Porque esto, dentro del rango en el que nos encontramos, representaría una falsa ruptura para un ataque a la parte superior. Del mismo modo que lo hicimos aquí. ¿Qué ocurrió aquí en marzo de este mismo año? Hace no tanto. El precio rompió, se puso por encima de los 72.000, 72.800, 73.000 casi. Ve la siguiente, falsa ruptura. Ve la siguiente, intenta romper. Ve la siguiente, envolvente a la baja. Y luego para abajo. Esto fue una falsa ruptura dentro de toda esta parte superior del rango. Pues esto puede ser una falsa ruptura dentro de la parte inferior del rango. Sería una opción también. ¿Ahora tiene pinta? Pues no tiene pinta, pero es que, como digo, no podemos dictar sentencia si no vamos viendo cómo evoluciona la situación. Luego, tú puedes decir, no, esto va a caer, lo sé porque sí, y luego pues que caiga. Bueno, al final es un 50%, pero si tú quieres perdurar en el tiempo y tomar decisiones lógicas, racionales y basadas en elementos que de algún modo puedes controlar e ir dirigiendo, tú tienes que ir esperando de algún modo a cómo se van desarrollando los acontecimientos para saber hacia dónde puede tirar, en este caso, el precio de Bitcoin. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.